¿Por qué es precisamente en la Navidad cuando millones de personas son movidas profundamente en sus emociones y en sus sentimientos como en ninguna otra época del año? Y es precisamente en esta época cuando todos buscamos qué cosa regalarnos unos a otros. La razón la encontramos en la Biblia, en la palabra de Dios. Porque la Biblia nos muestra que el mundo celebra el nacimiento de Jesús. Y aunque Él no nació ni el 24 ni el 25 de diciembre, lo aprovecha la humanidad para poder celebrar el nacimiento del Hijo de Dios, que se hizo carne para darle a la humanidad una idea concreta, definida y tangible de qué clase de ser es Dios, para que cuando pensemos en Dios, pensemos en Jesús, porque Jesús era Dios en la carne. El Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 18, dice: y vimos que aquel Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito Hijo del Padre, lleno de gracia y de verdad. La aparición de este ser hace 2000 años en la tierra es el evento central de toda la historia de la humanidad. Nunca nadie en ninguna parte del mundo celebra cuando nació Buda. Nadie celebra cuando nació Mahatma Gandhi. Ni tampoco se paraliza el comercio, los bancos y aún los gobiernos ateos para en muchas partes de la humanidad celebrar no solo su nacimiento, sino también la famosa Semana Santa, su muerte, pasión y resurrección. ¿De qué forma tan tremenda impactó Jesucristo a la humanidad? Que Él está en la boca de los grupos satánicos de rock. Y en las personas que se burlan de Dios, atacan a la persona de Jesucristo. ¿Por qué no atacan a Buda? ¿Por qué no atacan a Mahatma Gandhi, a Krishna o a los otros gurús o al Dalai Lama? ¿Por qué es Cristo el centro de la historia, el centro de la controversia y el centro del desprecio y de la burla aún de millones de seres humanos? Cristo vivió la vida más extraordinaria que jamás ningún ser humano haya vivido. Cristo ha sido el hombre más compasivo, el más tierno, el más gentil, el más humilde, el más manso que cualquier otra persona y el más misericordioso que jamás haya vivido. La muerte de Cristo ha sido una de las muertes más injustas y el juicio de Cristo ha sido, dentro de los anales de la jurisprudencia, el más cruel, el más vil y el más traicionero de cuantas personas hayan sido juzgadas antes en la humanidad. Es en esta época de Navidad, repito, cuando nos preocupamos en darnos regalos unos a otros y aún la gente continúa ignorando que los mejores regalos nos los dio Dios hace 2000 años en la persona de su Hijo Jesucristo. En esta mañana quiero compartirles a ustedes 4 regalos que Dios tiene para ti en esta Navidad. Los 4 más grandes regalos que muchos de ustedes en esta mañana los pueden recibir absolutamente gratis. ¿Qué fue lo que Dios te ofrece o nos ofrece en la persona de Jesucristo? En primer lugar, nos ofrece como primer regalo un consejero. Notemos que en Isaías 9:6, el calificativo que se le daba al Mesías era admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno,
príncipe de paz. Todos los seres humanos cada día están más confundidos. Nunca el mundo había estado tan confundido en la política, en la economía, en las religiones, en la moral, en la ética, etcétera, etcétera. Y andan buscando por diversas filosofías y por diversas religiones y en los placeres lo que solamente la persona de Cristo te puede ofrecer. Quiero preguntarte, cuando tú tienes algún problema en tu matrimonio, ¿a quién acudes para pedirle consejo? ¿A la doctora Corazón? ¿Al psiquiatra? ¿Al psicólogo? Cuando tienes un problema con tus hijos, ¿a quién acudes para pedirle consejo? A menos que haya muchos de ustedes que equivocadamente crean que en el matrimonio no hay problemas. O que muchos de ustedes crean que sus hijos siempre van a ser santos y les van a llamar el Martín de Porres de la colonia. O a menos que ustedes crean que en la vida no hay problemas tampoco para educar a los nietos, para trabajar, para vivir. Y la vida está llena de problemas. Y la Biblia nos muestra que los seres humanos somos insuficientes, incapaces, inadecuados para poder traer la solución a los problemas de nuestro hogar, con nuestros hijos y en nuestro trabajo. ¿Por qué? Porque el ser humano no ha vuelto sus ojos a Dios. Y la Biblia nos muestra que es en la persona de Cristo a quien Dios designó para que Él entrara en la persona del Espíritu Santo a nuestro corazón y pudiéramos, desde que recibimos a Cristo en nuestra vida, de ahí en adelante saber que vamos a enfrentar muchos problemas y vamos a enfrentar gigantes y murallas y fortalezas, pero a todos nuestros problemas, a todas nuestras vicisitudes y todos nuestros obstáculos serán derrumbados por el poder y la sabiduría de Dios. En el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 15 al 17, Cristo le dice a sus discípulos, Juan 14, 15 al 17, si me amáis, guarden mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y les dará otro consolador. Esta palabra consolador es una palabra que en el original griego se escribe parakletos, con K, parakletos, que significa alguien que es llamado junto a alguien para poder consolarlo, fortalecerlo, animarlo e impulsarlo a seguir viviendo. Miren ustedes que la vida sin Cristo es difícil de vivir. Yo no entiendo cada día que pasa y que nos abruman los problemas, cómo hay millones de personas que pueden enfrentarse a la vida sin Jesucristo. Y esta es la razón por la cual la humanidad está sumida en el alcoholismo, en las drogas, en la evasión de impuestos, en el robo, en el fraude, en el crimen. Y por esta razón también muchas personas buscan el suicidio. Cristo dice que nos enviaría un consolador, y noten ustedes que dice, para que esté contigo para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no lo ve ni le conoce. Pero ustedes le conocen porque mora con vosotros y estará dentro de ustedes. En Juan 14, versículo 26, dice Cristo, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que yo les he dicho. Vemos pues que la Biblia nos ofrece el regalo de Dios de darte en esta Navidad, en esta mañana, antes de salir por esa puerta, que lleves a tu casa un consolador dentro de ti. Para que cuando tengas un problema en tu matrimonio, sepas que
no se ha acabado el mundo. Cuando un hijo huye de nuestra casa y se escapa de nuestro hogar, no se ha acabado el mundo. Cuando tienes una deuda demasiado grande que no puedes pagar, no se ha acabado el mundo, porque hay una puerta abierta, hay un consejo sabio, hay una solución, pero tú tienes que humillarte y reconocer que solo Jesucristo te puede dar la mano, que solo en la Biblia encontrarás el consejo y la dirección adecuada para poder seguir viviendo y seguir instruyendo a tus hijos y seguir trayendo la solución a los problemas de tu propio hogar. Vemos pues que Jesucristo en esta mañana, en la persona del Hijo de Dios, trae con nosotros al Espíritu Santo, y tú necesitas darte cuenta que necesitas un consejero, un consolador para poder vivir el resto de tus días en la paz que solo Dios te puede dar. ¿Qué otra cosa nos regala Dios en esta mañana en la persona de Cristo? Nos regala algo que el mundo no conoce. En más de 6,000 años de historia, de acuerdo a la Biblia y de acuerdo al Instituto para la Investigación de la Paz en Suecia, Estocolmo, han habido en 6,000 años de historia 25 años de paz. O sea que la historia humana es una historia de conflictos tras conflictos, guerras, revoluciones, golpes de Estado, hijos contra los padres, padres contra la esposa contra el esposo, los ciudadanos contra el gobierno. El mundo no conoce la paz porque dice la Biblia en el profeta Isaías, no hay paz, dijo Dios, para los malos. Hay guerra en el corazón del hombre. Y esta guerra de entre nosotros es la que nos impide estar en paz con todas las personas a nuestro alrededor. El segundo regalo que Dios te ofrece en esta mañana es la paz en tu corazón. La palabra paz viene de la palabra griega eirene, con E al principio, eirene, y significa unir dos cosas que estaban separadas. En otros momentos, en otras palabras, tú estás en esta mañana en guerra contra ti mismo. Y tú no puedes conquistar el mundo si no te conquistas primero en tu propio corazón. Tú no puedes decir que puedes llegar a obtener logros y doctorados y diplomados y ganar el mundo si nunca conquistaste dentro de ti a tu propio ego. Y la Biblia dice que esta paz no se puede lograr con ningún precio, con ningún dinero, y nadie te puede dar la paz, ni tu gurú en Chapultepec, ni aunque te vayas con los lamas del Tíbet, ni aunque hagas meditación trascendental en Chapultepec. La Biblia nos muestra que esta paz, en Lucas capítulo 2, versículo 13 al 14, es lo que conocieron los pastorcitos cuando oyeron que el ángel se les aparecía y les anunciaba la venida del Salvador. Dice Lucas 2, versículo 13 y 14, estas palabras. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz. En la tierra paz. ¿A quiénes? A los hombres que tienen buena voluntad. Por fin llegaba un ser del espacio, de extraterrestre, y venía a este mundo y traía con él a nosotros la paz. Y la Biblia dice que fuera de Cristo en la humanidad nunca podrá conocer la paz. Ahora, ¿qué paz es la que Cristo nos trajo? La Biblia nos llama en Romanos 5, versículo 1, la paz con Dios. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. En otras palabras, la Biblia dice que tú eres enemigo de Dios.
Hoy me podrá contestar alguien, pero es que yo siempre he creído en la Virgencita y en los santitos y siempre he creído en Dios. Mira, la pregunta es, ¿en cuál Dios? Porque hay miles de dioses para los seres humanos. Han hecho dioses a los astros. En Teotihuacán han hecho dios a la luna y al sol. En otros países hacen dios a los ídolos. En otros se inclinan delante de hombres que esculpen con madera y que forman a través del cemento. En otros países adoran a Dios a las rocas. En otros a los espíritus. La pregunta es, ¿cuál Dios? Y la Biblia nos revela que el único Dios verdadero, el creador del universo, que nos hizo a nuestra imagen y semejanza, es el Dios de la Biblia y es el Dios y Padre de aquel hombre que vino hace 2000 años a traer con nosotros la paz de su Padre a esta tierra. En otras palabras, la Biblia dice que mientras tú no aceptes a Jesucristo en tu corazón, tú no puedes tener la paz con Dios. Aunque tú digas que crees en Dios, no te has sometido a su gobierno. No te has sujetado a sus mandamientos. Eres independiente, eres autónomo, no tienes la única ley más que tu propio ego, tus propias reglas. Tú dices lo que tienes que hacer y mientras tú vivas en este estado de rebelión, no puedes nunca tener paz. La Biblia nos muestra en el libro de los Efesios, capítulo 2, versículo del 13 al 16. Y dice la Biblia en Efesios 2, del 13 al 16, y en Cristo Jesús, ustedes que en otro tiempo estaban lejos, han sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. En el libro de Colosenses, capítulo 1, versículo 20, la Biblia dice, y por medio de él, Jesucristo, reconciliar todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. La Biblia nos dice en otras palabras que cuando Jesús moría en la cruz, tú eras enemigo de Dios y tú estabas acá, y en medio de Dios y de ti, en medio de Dios y de mí, se pone Cristo como un árbitro. Se pone Cristo como un mediador entre Dios y nosotros. Y con su muerte, al abrir sus brazos en la cruz del Calvario, al derramar su sangre, Dios ve a su Hijo pagando la culpa de tus pecados y de mis pecados. Y al ver Dios a su Hijo pagando tu cuenta y mi cuenta de pecados, entonces Dios dice, el que crea y reciba a mi Hijo en su corazón, yo veo entonces que esa persona deja de ser mi enemiga. Cuando yo veo a Cristo colgado, le digo, Padre Santo, gracias porque alguien paga en mi lugar, aunque yo nunca hubiera podido pagar esto, te recibo en mi corazón como mi Salvador, y en ese momento el Espíritu Santo entra a mi corazón, me consuela, me aconseja y me trae la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Y Dios te ofrece en esta mañana que tú puedes hacer la paz con Él mediante el sacrificio de la muerte de Jesús. Tú tienes en esta mañana que darte cuenta que en tu corazón hay guerra, que no puedes dormir. Por eso tomas pastillas tranquilizantes. Por eso tienes que recurrir a anestésicos como el alcohol y a drogas. Por eso tienes que andar de mujer en mujer. Por eso andas de disco en disco, de cantina en cantina, de botella en botella, de negocio en negocio, de fraude en fraude, porque no tienes paz en tu corazón y nunca la tendrás hasta que no hagas la paz con Dios mediante la sangre de su Hijo Jesucristo. En tercer lugar,
El regalo más importante que Dios nos da en esta mañana, en la persona de Cristo, es un Salvador. Dice Lucas 1, versículo 30 al 35. El ángel le dijo a María: no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre. ¿Cómo? ¿Saben ustedes qué significa la palabra Jesús? La palabra Jesús significa el Salvador. Viene del hebreo Yoshua, que significa Dios salva. Entonces, cuando nació este niño que tienes en tu nacimiento junto a tu árbol de Navidad, en esta Navidad, ese niño que nació hace 2000 años en un pesebre, sus papás no escogieron el nombre, sino que el ángel Gabriel, que vino desde el tercer cielo a este planeta, traía el encargo de su padre que le pusieran por órdenes de Dios, no por ningún ser humano. Dios no nos da a nosotros la opción de dirigir su reino. Él es el que lo dirige a través de Cristo. Y el ángel le dijo a María: a ese niño le vas a poner por nombre Yoshua, que significa el Salvador. ¿El Salvador de qué? ¿De qué cosa te tiene que salvar Dios? ¿Por qué la humanidad ha inventado que venimos del chango, por ejemplo? ¿Por qué en las universidades y secundarias se enseña a los estudiantes que somos el resultado fortuito de una selección natural, de una evolución? Pues de las mentes de los hombres como Carlos Darwin, como Sigmund Freud, como Friedrich Nietzsche, como Carlos Marx, que han postulado ideas contrarias a la Biblia para atacar la obra de Dios. Pero la Biblia nos muestra que es el más grande regalo, porque esta salvación, la salvación de nuestros pecados, no se puede obtener de acuerdo a la Biblia, aunque vayas a la villa 50 veces de rodillas. No se puede obtener aunque te bauticen de niño. No se puede obtener aunque te confirmen y hagas la primera comunión. No se puede obtener aunque seas amigo, ahijado y primo del arzobispo. No se puede obtener aunque tengas la foto del Papa en tu casa y aunque vayas al Vaticano. La Biblia dice en Hebreos 9:22. Sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. La Biblia dice que la salvación de nuestra alma no se encuentra en ninguna organización, no se encuentra en ninguna iglesia, no se encuentra en ningún santo, no se encuentra en ninguna virgen. La salvación se encuentra en la persona de Jesús. En Hechos 4, versículo 12, la Biblia dice: porque no hay ningún otro nombre en que podamos ser salvos más que en el nombre de Jesús. En 1 de Timoteo 2, versículo 5, la Biblia dice: porque no hay otro mediador, no hay mediadoras, no hay mediadores, nadie. La Biblia dice que es Cristo Jesús el único que puede en esta mañana salvarte de tus pecados. Yo recuerdo en mi propia vida, por eso en los desayunos tenemos testimonios de personas que han sido cambiadas por el poder de Dios. Yo fui criado en un colegio lasallista, desde la primaria, la secundaria, la preparatoria y la mitad de la universidad, que no terminé. Lo hice en colegios muy religiosos. Mis padres eran muy religiosos, pero a los 18 años abandoné la religión y me convertí en un enemigo de la religión. Me hice ateo. Acepté el comunismo, la filosofía marxista, la dialéctica materialista como una opción para enfrentar las hipocresías y las mentiras que la religión, yo creía, me había enseñado. Y un día
Después de estar yo metido muy profundamente en la filosofía marxista y convencido de que el comunismo era la respuesta, llega mi hermano menor Alejandro y me dice, quiero hablarte de Jesús. Y yo le dije inmediatamente, yo no quiero saber nada de Dios, ni quiero saber nada de ninguna religión, porque en mi mente cualquier cosa que me decían de Dios lo identificaba con la religión en la que yo fui educado y estaba harto de la hipocresía de mi religión. Entonces mi hermano me contestó y me dijo, yo no vengo a hablarte de ninguna religión, no te vengo a hablar de católicos, ni de protestantes, ni de bautistas, ni de presbiterianos, ni de mormones, ni de testigos de Jehová. Te vengo a hablar de un hombre que hace 2000 años murió en una cruz. Dio su sangre por tus pecados y de un libro que no es un libro religioso. Si tiene más ciencia la Biblia, es más científica la Biblia que cualquier libro científico que ustedes conozcan. La Biblia tiene los registros más antiguos de antropología, de arqueología, de geografía, de historia y de cualquier otra ciencia que quieras. Y cuando mi hermano me dijo eso, me impactó y me motivó a comenzar por primera vez en mi vida a leer la Biblia. Y comencé, me recuerdo muy bien, a leer el Evangelio de Juan capítulo 14, donde Jesucristo le dice a sus discípulos, no se turbe su corazón, si creen en Dios, crean también en mí. Versículo 4, y ustedes saben a dónde voy, les dijo a los discípulos, y saben el camino. Le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Y Jesús les contestó, cuando yo leí esto, caí de rodillas y le acepté como mi Salvador. Y les voy a explicar por qué. Jesús les dijo, yo soy el camino. El único camino por donde un ser humano pueda caminar en esta vida, yo soy. Número 2, yo soy la verdad. Jesús es la única verdad intangible, absoluta e inmutable que existe en el universo. Él es la única verdad. Y en número 3, yo soy la vida eterna. Si tú no tienes a Cristo, estás en un camino equivocado. Si tú no tienes a Cristo, vives una mentira. Y si tú no tienes a Cristo, no tienes la vida eterna. Cuando mueras, resucitarás para presentarte al juicio eterno y ser enviado al infierno. Entonces Jesucristo se presentó delante de mí hace 23 años cuando me convertí y delante de mí yo tenía 2 opciones nada más. Y este es mi mensaje a los universitarios, a los profesionistas y a cualquier persona intelectual. Jesucristo es o ha sido el psicópata loco, desquiciado, psicótico más grande que la humanidad ha conocido. O Jesucristo es lo que Él dijo ser. Pero no me vengas con que fue un gran maestro de moral, porque Él no nos deja esa opción. No me vengas con que fue uno más de los grandes iluminados, porque Buda jamás dijo que Él era la verdad. Moisés nunca dijo que Él era la verdad. Krishna nunca dijo que Él era la verdad. El Dalai Lama, aunque le dijo al Papa hace 3 años que Él era Dios, no ha muerto, ni ha resucitado, ni ha hecho los milagros que hizo Jesucristo. Entonces Jesucristo o fue un loco o fue realmente Dios. O lo rechazas para toda tu vida o caes en esta mañana delante de Él de rodillas y le dices como Santo Tomás, mi Señor y mi Dios. Dios nos ofrece en la persona de Jesucristo la salvación de nuestros pecados porque la Biblia dice que tú y yo nacimos en pecado. Nacimos con una maldición tú y yo y todos los seres humanos, los príncipes, los pobres, los ricos, por cuanto todos pecamos, Romanos 3:23, y todos fuimos destituidos de la gloria de Dios. Romanos 6:23, porque la paga del pecado es la muerte, mas la gracia de Dios y el regalo de Dios
es vida eterna en Cristo Jesús. Tú has pecado, yo he pecado. La humanidad se sabe pecadora y por eso en la Navidad hasta los mafiosos mandan dinero al Vaticano o mandan dinero al cura o le mandan dinero a los niños buenos. O ahorita en el Teletón que está en México, todo mundo que se siente culpable de alguna forma da dinero para lavarse su conciencia y sentirse menos culpables. Pero tú puedes regalar tu casa al Teletón y puedes regalar al convento de las monjitas, lo que tú quieras, pero si tú no tienes a Jesucristo, las obras no nos pueden salvar. Efesios 2, 8 y 9, porque por gracia somos salvos por medio de la fe, no por obras, para que nadie se gloríe. Dios diseñó, Dios escogió en su soberanía que sea la muerte y la sangre de Cristo la que nos dé el pase, la visa para poder entrar al reino eterno. Una vez una señora me dijo, oiga señor, bueno, pero es que todos los caminos llevan a Dios y cualquier religión es buena sabiéndola llevar. Yo le contesté y le dije, señora, ¿usted qué religión es? Me contestó católica y le volví a decir, señora, si usted es católica, usted debería de saber que el catolicismo tiene un fundamento y una base, la Biblia, la palabra de Dios. Y la Biblia dice que sin sangre no hay perdón de pecados, y la Biblia dice que hay caminos que parecen derechos y su fin es camino de muerte. ¿Cómo se atreve usted a decir que todas las religiones llevan a Dios cuando Cristo dijo, cualquier otro camino lleva al infierno? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Si Cristo no es el que nos vino a salvar, entonces pues cada quien pórtese como pueda. Si las religiones nos llevan a Dios, Dios nos hubiera dicho, miren mijitos, pórtense bien y sé bueno con mamita, no digas groserías mijito, mira, roba pero no mucho, ten un divorcio de vez en cuando, adulterio de vez en cuando y nos vemos al final, si me das $10,000 ahí arriba en el cielo. Damas y caballeros, la Biblia dice que solo la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Y si tú no estás bajo esa sangre preciosa del Salvador, si tú no crees en ese sacrificio, en ese árbol de Navidad que tú pones ahora para recordar el momento en que Él nació, si tú no puedes poner tu fe en Jesucristo, hagas lo que hagas, vas en un camino que conduce a la muerte. El profeta Isaías, 750 años antes de que Cristo naciera, escribió en el capítulo 53, versículo 3, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente, escuchen lo que dice, Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Cuando me encuentro a un rabino judío o alguna persona que profese el judaísmo, que no creen en Cristo como el Mesías, les enseño siempre Isaías 53 y les pregunto, ¿qué otro ser en la historia de la humanidad ha cumplido al pie de la letra esta profecía de Isaías? Si Cristo no cumplió estas profecías, entonces, ¿quién las cumplió? ¿Dónde está pues el Mesías que ellos están esperando para que cumpla y que diga que alguien en una cruz murió, sufrió, fue molido, le rompieron la cabeza, le rompieron la nariz, le rompieron las cejas, le pusieron clavos en sus manos, le desgarraron la espalda, le clavaron los pies y lo levantaron en alto entre el cielo y la tierra
para ser exhibido como un criminal. Y ahí en la cruz, ese hombre moría entre el cielo y la tierra, en medio de dos criminales, y nos decía que nos amaba. Porque de tal manera te ama Dios. Tan grande es el amor de Dios por ti y por mí, que nos regaló gratis a su Hijo Jesucristo, para que cualquiera de ustedes que en Él crea, en este momento no se pierda, mas tenga la vida eterna. Y en cuarto y último lugar, en Lucas 1, 31 y 32, Dios nos da no solamente un consejero, no solamente su paz, no solamente el perdón de nuestros pecados, sino que Dios nos regala en el paquete completo de su Hijo Jesucristo, nos regala un reino eterno. O sea que cuando tú recibes a Cristo, entras inmediatamente a formar parte de la inmortalidad. Comienzas a formar parte de un reino inconmovible e inmutable que es el reino invisible de los espíritus. Tu cuerpo día a día nos vemos en el espejo, canas, arrugas, nos degeneramos, el corazón cada vez trabaja menos, el pulmón, el estómago, todo por afuera está sometido a la ley de las termodinámicas, que es la ley en la Biblia de la corrupción. Todo se deteriora, todo se descompone. La casa, la pintura, tu coche, el Popocatépetl, las estrellas, todo tiende a perecer como un vestido viejo. Pero el interior, cuando tú recibes a Cristo, la Biblia dice que entonces se va renovando. Y mientras por afuera nos vamos desgastando, por dentro vamos cada día siendo más y más y más creciendo a la estatura de un varón perfecto en Cristo Jesús. Este reino eterno se nos promete cuando nació Jesús en Lucas 1, 32 y 33. Dice el ángel: este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. Y escuchen lo que dice el versículo 33. Y reinará sobre la casa de Jacob para siempre. Y su reino no tendrá fin. Aquí todo en la vida es de carácter transitable, temporal, transitorio, inestable. Los regalos que te van a dar se van a echar a perder el año que entra o dentro de 2 años, no sé cuándo, pero al aceptar a Cristo, Dios nos regala un reino juntamente con Él. En Juan 14, Cristo les dice en el versículo 2, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo te lo hubiera dicho. Voy a preparar lugar para ustedes. Y si yo me voy, les prepararé lugar y vendré otra vez y los tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, tú también estés. Y en Apocalipsis capítulo 21, al acabar la Biblia, el apóstol Juan escribe desde la isla de Patmos cuando fue desterrado por el emperador Diocleciano. Ahí escribió Apocalipsis y en el capítulo 21 dice estas palabras: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios.
Enjugará Dios tus lágrimas y ya no habrá muerte, ni habrá llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Damas y caballeros, en esta Navidad, aunque tú celebraras el nacimiento de Cristo los próximos 50 años, si Él no nace en tu corazón, de nada sirve que pongas un nacimiento. De nada sirve que pongas un árbol de Navidad y que le des regalos a todo el mundo si tú no aceptas humildemente el regalo de Dios en la persona de su Hijo Jesucristo. Dios nos promete en la Biblia que después de esta muerte hay otra vida esperándonos. No somos animales, ni venimos de los animales. Nuestros sentimientos, las emociones nos dan testimonio de nuestro ser. O sea, yo por mis emociones tengo conciencia de mi ser, y mis emociones y mis sentimientos al oír la palabra de Dios, al oír estos cantos, en esta época se conmueven porque el Espíritu de Dios le da testimonio a mi espíritu de que Dios es real, de que lo necesitamos, que no podemos seguir viviendo sin Cristo en la vida, que México solamente tiene una solución y no es el nuevo regente, no es el nuevo partido, no es el nuevo gobernador. La solución a México es la predicación del Evangelio de Jesucristo. El año que entra vamos a emprender en México una de las más grandes cruzadas nacionales en contra de la violencia y del crimen. Y el único libro que vamos a levantar va a ser la Biblia, porque allá en el Estadio Azteca y en el Estadio de Querétaro y en Guadalajara y en Monterrey vamos a decirle a los gobernantes y a México que la única forma en que el país puede cambiar es que este mensaje se predique para que ellos vean cómo los policías, los gobernantes, los diputados y los criminales caen de rodillas llorando y pidiéndole a Dios perdón por sus pecados. Mientras México no haga la paz con Dios, no puede haber paz en nuestro país. No podemos confiar en Estados Unidos, ni en un hombre sabio que venga y quite todas las cosas malas que existen, porque el problema no es el hombre, el problema es el corazón del hombre. Y mientras Cristo no sea levantado, México seguirá hundiéndose. Pero para que Cristo sea levantado, tú tienes que ser un testigo de Cristo en tu escuela, en tu trabajo, en el hospital, en tu taller, en tu consultorio. Para eso nos llama Cristo en esta mañana, para que le aceptes y vayas al mundo y te conviertas en su testigo y le platiques a tu paciente y a tu secretaria y a tu jefe y en la Cámara de Senadores que Él vive y que necesitamos arrepentirnos y volvernos a Dios con todo nuestro corazón. ¿No quisieran muchos de ustedes en esta mañana volverse a Dios, aceptar a Cristo por primera vez en tu vida? Tal vez eres católico, tal vez eres protestante, no sé qué religión tengas, pero si tú tienes una religión y no tienes a Cristo, vas camino al infierno. Ven a Jesús en esta mañana, híncate y pídele perdón por tus pecados, que tus párpados derramen 2 o 3 lágrimas de todas las maldades que has hecho, de tu rebelión, de tu soberbia, de tu orgullo, y reconoce que no fuimos creados para ser dioses. No somos independientes, dependemos de Dios y tenemos que depender de Él por toda la eternidad. Les pido que por unos instantes inclinemos nuestra cabeza. Así con tu rostro inclinado. La Biblia dice que cuando Jesús nació, sería llamado Hijo del Altísimo. Dios le dio el trono de David, su padre, y su reino no tendrá fin. Porque este ser, este santo que nació hace 2000 años,
fue llamado admirable. Admiró al mundo de su época y nos sigue admirando 2000 años después. Otro nombre de Cristo es consejero, porque en Él están encerrados todos los secretos de la sabiduría y del conocimiento. Él es el Dios fuerte, porque Él es tu única fortaleza. Él es el único que te puede defender. Él es el único donde tu alma tendrá descanso. Él es llamado Padre eterno, porque Cristo, antes de nacer, Él ya existía con su Padre. La Biblia dice que en el principio era el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y este Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, lleno de gracia y de verdad. Y el otro nombre de Cristo, Príncipe de Paz, porque Él vino a traer la paz a nuestros corazones y vendrá por segunda vez a traer la paz a la humanidad. Y entonces se acabarán las guerras, el león morará con el cordero, las víboras podrán ser acariciadas por los bebés, no habrá espinas en las plantas, porque la tierra será cambiada y habrá cielos y nueva tierra. Ya no habrá lágrimas, ya no vamos a morir, nunca nos volveremos a enfermar, ni habrá envejecimiento, porque la maldición será quitada de la tierra cuando Él venga por aquellos que le esperan, por aquellos que creyeron que Él es el Hijo de Dios. En esta mañana, Él te manda que te arrepientas de tus pecados, por cuanto ha establecido un día en el que nos ha de juzgar con justicia. Él te pide que le abras tu corazón y que gratuitamente, tú no tienes que hacer nada, le recibas como tu Señor y tu Salvador, porque la salvación es gratis. A Él le costó su sangre y tú solo tienes que creer en Él y recibirle como tu Salvador. Todos ustedes en esta mañana con su cabeza inclinada, que han sido tocados por el poder del Espíritu Santo a través de la Biblia, que han venido con un corazón preparado a escuchar esta conferencia. Este poder que tiene la Biblia es el poder que te puede transformar. Puedes leer a los filósofos, puedes ver a los moralistas, puedes leer a todos los altruistas que viven en el mundo, pero sigues igual. Pero cuando tú lees la Biblia, tiene un poder que te cambia, que te transforma en una persona diferente. Y este poder Jesucristo lo expresó en el Evangelio de Juan 5:39 con estas palabras: mis palabras son espíritu y son vida. La razón por la cual ningún otro libro que puedas tú leer en la historia te pueda cambiar o transformar tu manera de ser es simplemente porque nadie puede comprender la constitución del ser humano más que Dios. Dios nos revela en la Biblia que somos un espíritu, tenemos un alma y vivimos dentro de un cuerpo. Y esto nadie lo ha podido investigar, porque para que sepamos quiénes somos, el Creador es el único que nos puede decir quiénes somos y de qué elementos estamos compuestos.
Esta fue la gran equivocación del doctor vienés psicólogo Sigmund Freud, cuando él creyó que simplemente somos mente o alma y cuerpo, y que el problema del ser humano se encuentra en la mente. Y cuando comenzó a hipnotizar a sus pacientes de neurastenia, se dio cuenta que estaban cada vez más locos. Él mismo tuvo que recurrir finalmente a pastillas o a tranquilizantes de los ataques que tenía de histeria a las 2, 3 de la mañana. Cuando leemos a Mahatma Gandhi, simplemente fue un gran pacifista, evitó que los ingleses finalmente conquistaran la India a través del pacifismo. Cuando leemos a los filósofos, nos damos cuenta que alcanzaron un grado de intelectualidad superior a cualquier filósofo del siglo XXI, pero vuelvo a repetir, y el énfasis en esta mañana, en esta tarde, va a ser el poder de la Biblia. ¿Por qué la Biblia tiene ese poder de cambiarte y de transformarte? Simplemente porque la Biblia dice que somos espíritu. Entonces, tú has alimentado toda tu vida tu mente. Y no hay ningún problema en que tú lo sigas haciendo. Vas a la universidad y estudias matemáticas, licenciatura, arqueología, antropología, medicina, lo que tú quieras, ¿verdad? Y es un conocimiento que te va a servir en esta vida. Pero encontramos la mayor parte de las personas, como el expresidente Echeverría, que acaba de morir anoche. Luis Echeverría dijo días antes de morir que él lamentablemente no había podido conocer un poco más de la dimensión espiritual. Y así encontramos artistas, políticos, cantantes, deportistas que han alcanzado el éxito, grandes médicos, grandes psicólogos, grandes cantantes, etcétera, etcétera. Pero llega un momento a los 50, 60, 70 años de edad que sigues igual y que conquistaste el mundo y perdiste tu familia. O conquistaste el mundo y construiste, levantaste y jamás tuviste una relación con tus hijos, ni pudiste dejarle una herencia a tus hijos espiritual. Pero cuando descubrimos que somos más que intelecto, más que conocimiento, que somos un espíritu, ese espíritu que tienes tú dentro y que tengo yo necesita alimento, necesita dirección, necesita algo que pueda hacerlo desarrollarse para que tú puedas tener una protección interna con las tentaciones que nos rodean en el mundo y con la fama, la publicidad, la sexualidad, el placer, etcétera, etcétera, que nos ataca continuamente. El espíritu dentro de tu vida, fortalecido a través de la lectura de la palabra de Dios, llegas al final irreprensible sin tener nada de qué avergonzarte. Veamos en primer lugar que la Biblia no solamente ha sido el primer libro en ser escrito, sino que no cabe duda que dentro de la historia de la literatura y de la filosofía existen millones de libros, billones de libros, de diferentes autores, diferentes temas, pero ningún libro jamás escrito se puede comparar con la Biblia. Este año cumplimos 46 años de ministerio. Yo comencé predicando en 1977 en la Sierra de Guerrero y Oaxaca. Era misionero, estuve 3 años con los indígenas. Ahí fue donde Dios comenzó a forjar mi carácter, porque la Biblia le pone énfasis al carácter más que a cualquier otra cosa. Si tú alcanzas el nivel que quieras y no tienes carácter, no puedes mantenerte en ese camino, porque no solamente es comenzar, sino lo que cuenta es cómo terminas. Hay muchos que comienzan bien, pero terminan mal, porque su carácter, su vida jamás la pudieron disciplinar por la cuestión espiritual. Nunca atendieron el área espiritual, que es la más importante. Veamos también nosotros que grandes hombres han hecho diferentes declaraciones acerca de la Biblia. Por ejemplo, Abraham Lincoln. Abraham Lincoln, cito sus palabras: creo, dijo, firmemente que la Biblia es el mejor don que Dios jamás haya dado a los hombres. Todo el bien que emana del Salvador del mundo
se nos comunica a través de este libro incomparable. George Washington, el primer presidente de Estados Unidos, dijo: es imposible gobernar cualquier nación sin Dios y sin la Biblia. Emmanuel Kant, el gran filósofo francés, dijo: la existencia de la Biblia es el mejor beneficio y lo más grande que la raza humana jamás haya recibido de Dios. Y todo intento de desprestigiarla es un crimen contra toda la humanidad. Isaac Newton, el gran científico, ¿verdad? Que se le atribuye todas las leyes de la gravitación, dijo: existen más señales de autenticidad de la Biblia que en la historia profana de la humanidad. Y así tenemos a Blaise Pascal y a todos estos hombres científicos del siglo pasado y del siglo XIX que eran cristianos. Y llegamos al siglo XX, donde estamos en la luna y la tecnología, y se descubre en 1954 la hélice del ADN, del ácido desoxirribonucleico, y la computadora y el iPhone y toda la época cibernética en la que vemos, y endiosa al ser humano. Y nunca en la historia han habido tantos ateos como en el siglo pasado. Nunca en la historia. Los más grandes hombres: Isaac Newton, Blaise Pascal, Pasteur, el mismo Einstein, dijo: Dios no juega al universo con los dados. Pero vino algo que fue la falsamente llamada ciencia, o el conocimiento de la tecnología y de la ciencia, que el hombre simplemente se convierte en un necio, como hemos llegado al siglo XXI. Los científicos, genetistas, químicos del siglo XXI, ¿saben ustedes cuál es el proyecto más grande que tienen? Mejorar al ser humano en lo que se llama el transhumanismo. O sea, le están retando a Dios y le están diciendo: podemos hacer un ser humano mejor que el que tú nos hiciste, a través de experimentos genéticos y tecnológicos y neurológicos. Además de todos estos comentarios, las evidencias de la Biblia son asombrosas. Cuando murió Carlos Sagan, el gran astrónomo ateo, en el siglo pasado, ya a finales del siglo XX, Carlos Sagan dijo lo siguiente antes de morir, un mes antes de morir. Se lo dijo a uno de sus hijos: yo hubiera creído en Dios si hubiera más evidencias de su existencia. Hubiera querido que se me apareciera. ¿Y por qué no se nos dijo: yo vivo? ¿Por qué Dios no nos da más evidencias de que realmente hay un poder en el universo que nos pueda guiar? Y cuando él dijo estas palabras, yo recuerdo que en ese tiempo estaba estudiando el segundo doctorado en teología, y le dije a uno de los maestros, porque me gustaba mucho ir a la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, me invitaron más de 7 veces, en el Politécnico también, a dar conferencias sobre la Biblia y la ciencia y el origen del universo. Le dije a uno de los maestros: ¿cómo es posible que Carlos Sagan haya dicho que le faltaron evidencias cuando la Biblia tiene evidencias científicas? ¿Cuál es la evidencia del mundo para que el ser humano atribuya la creación a los animales? Pues lo que postuló Carlos Darwin. Carlos Darwin hizo investigaciones en la isla de los Galápagos, enfrente al Ecuador, buscando una raíz o una relación con los animales. Él nunca dijo que veníamos de los animales, postuló, dijo probablemente en su libro, el libro de las especies, el origen de las especies, pero jamás él asegura ni confirma que veníamos de los animales. Y durante todo el siglo XX, todas las universidades, todavía hay escuelas, esto es impresionante, que sigan enseñando que nosotros tenemos el origen en Chita. Y en los animales, cuando se descubre la genética del ADN en 1954, se derriba completamente la teoría de la evolución. Porque es imposible, señores científicos que nos escuchan y maestros de las universidades que nos visitan o que nos ven a través de la televisión, es imposible que una ADN de un toro sea igual al de un caballo.
Y es imposible la mutación de una especie a otra especie. Y hasta este momento no hay ninguna mutación, jamás, lo que se llama el famoso eslabón perdido, para que un conejo se convierta en una ardilla o un ser humano en un animal. Las cromosomas y los ácidos que tiene el cuerpo humano, que forman parte de toda la estructura anatómica que nosotros recibimos de Dios, hacen imposible la evolución, un cambio de genética de un cromosoma o de un ADN a otro ADN. La física dice que realmente la ley de la entropía, que todo va de mal en peor, que todo, la segunda ley de las teorías físicas, que es lo que establecen, que todo se está echando a perder, que todo se descompone, que todo tiene un proceso de deterioro, y la evolución dice que vamos de menos a más. ¿Y la biología qué nos dice? ¿Quién es una mujer? ¿Qué contestarías si te preguntaran quién es una mujer? ¿Qué es lo que hace a una mujer diferente de un hombre? Simplemente la mujer tiene 2 cromosomas XX. Eso es lo que hace mujer. Si tú tienes cromosomas 2XX, eres mujer, eres del sexo y del género femenino. ¿Quién es un hombre? Una persona que tiene cromosomas XY. Y la Y no la tienen las mujeres. Y si tienes el cromosoma Y y tu mente te dice que no eres lo que la biología y la genética establece, ya no la Biblia, tu problema es mental, no es físico. ¿Se dan cuenta al punto a donde hemos llegado de estupidez mental? Y de la forma en la que hemos llegado a publicar y a tratar de hacerles creer a los niños que no son niños, que son niñas, y a las niñas que son niños, y que se está aceptando, como la famosa compañía Disney, ya promoviendo películas de homosexuales y de lesbianas entre los niños y las niñas. Este es el mundo de nosotros, un mundo completamente oscurecido, anticientífico. Jamás se había atacado la ciencia en la forma en la que se ha atacado actualmente. Lo que enorgulleció al ser humano en el siglo XX, en la ciencia se volvió contra los médicos, haciéndolos, profesando ser sabios, se han convertido en necios. Veamos en la segunda carta que el apóstol Pedro escribió hace 2000 años. Los que traigan su Biblia la pueden abrir en la segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículos 19 y 21, y veamos algunas evidencias de la Biblia en cuanto a su enseñanza y al propósito de Dios para habernosla dejado. Comienzo diciendo que si Dios existe, vamos a hacer una línea de lógica elemental. Si Dios existe, no nos dejó al azar, ni al accidente. Tuvo que haberse de alguna forma comunicado con nosotros, porque si Dios existe, su más grande anhelo es que sus criaturas le conozcan, le sirvan y le adoren. Y esta es la razón por la cual envió a Jesucristo su Hijo hace 2000 años, para que Él pudiera decir: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. El que quiera conocer la voluntad de mi Padre conocerá si la doctrina es mía o si yo hablo por mi propia cuenta. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Yo he venido a buscar la gloria y hacer la obra de mi Padre que me envió. Mis palabras son espíritu y son vida. Yo soy el pan que descendió del cielo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Estas palabras de Jesús en Juan 14:6 son las que cambiaron mi vida hace 48 años. Cuando yo me enfrenté a Jesucristo en la Biblia, yo venía del Partido Comunista porque me convertí en un ateo decepcionado de la religión popular en México. Quería ser cura a los 13 años de edad. Me decepcioné tan grandemente de la religión que me convertí al ateísmo, me fui al otro extremo.
porque yo creí que ellos representaban realmente a un Dios que no es el Dios de la Biblia. Y cuando comienzo a leer la Biblia, que me prohibieron leerla, los mismos dirigentes católicos que yo tenía, y leo que Jesucristo dijo, yo soy el camino, yo me acordé de Buda. Buda antes de morir dijo, no soy la verdad, busquen la verdad, le dijo a los discípulos. Mahatma Gandhi dijo, es que Jesucristo fue un gran maestro de moral, pero yo no puedo guiarles al camino, yo solo sé que no debemos estar a favor de la violencia. Cuando leí a Mahoma en el Corán, en los sutras, los versículos del Corán, Mahoma recibe la revelación del Corán a través de un ángel cuando él padecía ataques epilépticos. Y comienza a leer el Corán y ven lo que dice: asesinemos a los judíos y a los infieles, matemos a todos los que no acepten el Islam. O sea, una religión que impone a través de la violencia, igual que el comunismo impone a través de la fuerza y la violencia, la ideología que quieren que nosotros la aceptemos. Y cuando me encuentro con Jesús que dice yo soy el camino, no un camino, yo soy el camino. Yo soy, si tú no caminas conmigo, Jesús te está diciendo, estás en un camino que conduce a la muerte. Porque hay caminos que parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Cuando Jesús dice yo soy el camino, yo soy la verdad, me pasé años en el comunismo y en la filosofía buscando qué era la verdad. Nunca un maestro me dijo qué era la verdad. Y reta a tus maestros en la Universidad de Filosofía y pregúntales, ¿me puede usted definir qué es la verdad? ¿Por qué? Porque no creen en las verdades absolutas. La verdad que existe actualmente en el mundo científico, en el mundo universitario es, si tú crees eso, síguelo creyendo, no me hagas creer lo que yo creo. Si tú crees que ser homosexual es bueno y tú no, pues no seas homosexual. Si tú quieres ser ateo, o sea, cada quien tiene su verdad. Cada quien piensa filosóficamente en la verdad, en la forma en la que tú quieras pensar. Entonces, esto se llama relativismo, donde no hay una verdad absoluta. Cada quien piense y cada quien tiene su propia verdad. Si tú crees que abortar es malo, ¿verdad? Pues entonces no abortes. Si tú crees que abortar es bueno, o sea, no hay una regla, no hay un parámetro para establecer códigos de conducta y de ética en el mundo más que en la Biblia. Y cuando Jesús dice yo soy el camino, la verdad y la vida, ahí te caes derrumbado totalmente. Él dice que Él es la razón por la cual tú existes, que esta es la razón por la cual tú naciste, que Él es la razón por la cual tú tienes que vivir la poca, corta vida que nos queda, y que si tú no caminas con Él y no crees la verdad que Él trajo al mundo y no entiendes que Él realmente puede transformar tu vida no se pudo comparar con la de una vaca, con la de un perro o con la de un ratón. Los animales se levantan, pastan, comen y se acuestan, se duermen, comen, pastan y se acuestan. Millones de seres humanos viven bajo la misma rutina. Te levantas, trabajas, comes, el propósito es hacer dinero, buscar los mejores negocios, alcanzar la cima, tener negocios o una carrera que me pueda realmente redituar o que realmente sea rentable lo que yo voy a hacer en la vida. Y si no es el dinero y no es el éxito y no es la fama, casi nadie la sigue. Y otros, como no pueden, lo hacen a través de la violencia, del robo, el secuestro, la drogadicción, a través de todo ese tráfico humano, etcétera, etcétera. Como ahora acaban de encontrar, ¿verdad? Que este señor Epstein, que tenía amigos con todos los gobernadores casi de Estados Unidos, y formaron un núcleo de tráfico humano de niños de 10 y 12 años que los violaban y los vendían en Europa, en Francia y en América. Estamos hablando de hombres multimillonarios, asistentes y amigos y compadres de los presidentes de la mayor parte de las naciones. El tráfico humano se encuentra lo más rentable que hay en el nivel más alto de la humanidad.
por la corrupción tan grande a la que el ser humano ha llegado. En esta segunda carta, el apóstol Pedro nos revela 3 cosas acerca de la Biblia. Y dice así, tenemos también, 2 Pedro 1, versículo 19, tenemos también la palabra profética más segura. Tenemos la palabra profética más segura. ¿Más segura que qué? Pues más segura que milagros. Ahorita hay cantidad de cristianos que siguen buscando milagros. Personas que dicen, si yo veo un paralítico ahorita enfrente de mis ojos que se levanta y me dice su médico que tiene 15 años o 10 años sentado en una silla de ruedas y comienza a caminar, voy a creer en Dios. ¿No es cierto? No es cierto, no es cierto. Tus emociones van a ser exaltadas, te vas a asombrar realmente. ¿Y cuánto te va a durar esa emoción que tuviste al ver un milagro? Te va a durar 3 o 4 días y sigues siendo la misma persona, porque los milagros no cambian al ser humano, porque la fe no es por ver, la fe es por oír y por oír la palabra de Dios. Si tú no te conviertes y tu transformación no es por oír la Biblia, todo lo demás es completamente secundario y relativo. Entonces, cuando dice Pedro que la palabra es profética, es más segura, nos está diciendo que las profecías de la Biblia que se han cumplido, solamente cuando Cristo muere en la cruz, 33 profecías se cumplieron de los profetas hebreos del Antiguo Testamento. 33 profecías. Yo recuerdo que en aquel tiempo que estudiaba las profecías de Dios, me llamó la atención las profecías de tu padrino Nostradamus. El famoso disque vidente o profeta. Y cuando leí las profecías de Nostradamus, que las hacía en forma de versos, etcétera, etcétera, se cumplieron el 15% y el otro 85% jamás se cumplieron. Cuando oí que Janine Dixon, una mujer que una semana antes que asesinaran al presidente John Kennedy en la ciudad de Dallas, 1962-63, dijo una semana antes a los periodistas del New York Times, veo sangre en Dallas en el presidente. Y lo asesinaron una semana después y se convirtió ella en una pseudo profeta de Estados Unidos, Jean Dixon. Lo puedes encontrar en el internet. Y a las 3 semanas, pues la rodearon los periodistas, profetícenos, díganos algo. De ahí en adelante, ninguna profecía de ella se cumplió. Porque hay una ley en la Biblia que dice así, en el libro de Deuteronomio, cualquiera persona que profetice algo y no se cumpla el 100% de lo que profetizó, es un falso profeta. El 100% de lo que profetizó. Así que cuando venimos a la Biblia encontramos, por ejemplo, en Isaías capítulo 44 en el Antiguo Testamento, que hace 2700 años este profeta dijo estas palabras retando Dios a los seres humanos. Isaías 44 versículo 6 al 8. Así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos: yo soy el primero y yo soy el postrero. Pongan atención. El Dios de la Biblia dice, yo soy el primero. Para que Él sea el primero, Él tiene que saber cómo se originó el universo, ¿correcto? Nunca la ciencia nos podrá decir el origen del universo. Porque para que sea científico tiene que ser repetitivo. Alguien tuvo que estar ahí para que nos dijera, pues así comenzó. Y por eso es la teoría de la Big Bang, de la explosión y tantas teorías que están tratando de explicar cómo se formó el universo. Pero cuando Dios dice, yo soy el primero, nos muestra en la Biblia, en el libro del Génesis, cómo hizo el universo. Y cuando dice, yo soy el postrero, nos dice también
que cómo terminará la humanidad. ¿Cómo avanzará la historia? Y cuando venimos a la historia, a la luz de la Biblia, encontramos que todos los eventos de la historia han sido cronológicamente y sucesivamente a la luz de lo que estaba escrito hace más de 3,000, 4,000 años. Yo soy el primero y yo soy el postrero. Ahora dice Dios, los reto a los que se dicen profetas. Escucha lo que dice a continuación. Fuera de mí no hay Dios. ¿Y quién proclamará lo venidero? Lo declarará y lo pondrá en orden delante de mí, como hago yo desde que establecí el pueblo antiguo. Hace 2,700 años Dios dice esto. ¿Quién de los escritores, quién de los que se han dicho profetas, tráeme a Mao, tráeme a Confucio, tráeme a Mahatma Gandhi, tráeme a Mahoma, tráeme a tu gallito Giro, como decimos en México, al escritor y a la persona que más admires, dice Dios? ¿En qué libro puedes encontrar el orden de la historia desde que el mundo comenzó? En ningún libro más que en la Biblia. Y así encontramos que 100 años después de Isaías vino un hombre llamado Daniel, que fue judío y fue llevado a Babilonia por cautivo por 70 años. Y en el libro de Daniel, hace 2,600 años, damas y caballeros, hace 2,600 años, en el libro de Daniel, él declara los órdenes de los imperios que vendrían en el mundo a través de la historia. Y le dice el ángel que le revela a Daniel esta profecía: Daniel, estás ahorita bajo un imperio que es Babilonia. Babilonia es la nación de Irak, bíblicamente y actualmente. Después de ti vendrá otro imperio que será menor. ¿Quién conquistó Babilonia históricamente, señores profesores de historia? Los medos y los persas. Y después vendrá un tercer imperio, le dice el ángel a Daniel. ¿Quién vino después de los medos y los persas? Alejandro el Magno, los griegos derrotaron a los medos y a los persas. Y vendrá un cuarto imperio que aplastará a casi todo el mundo entero. ¿Quiénes fueron los que siguieron después de Grecia? El imperio romano. Daniel profetiza hace 2,600 años la cronología de los imperios mundiales de toda la historia. Y finalmente lo pueden encontrar en otras conferencias que hemos dado. Vendrá otro imperio que son los 10 dedos de los pies de la estatua de Nabucodonosor, que el anticristo, el próximo gobernante y dictador mundial, formará una confederación política de 10 naciones, 5 de Europa y 5 del Medio Oriente. Formarán un G10, y cuando oigamos en la televisión, en el radio, ahorita hay un G7, cuando se forme un G10, de esos 10 naciones que se van a unir del Medio Oriente y de Europa, de entre ellas saldrá el anticristo. Y nosotros ya no estaremos aquí. Ahí nos vemos al rato. Porque vendrá el arrebatamiento de la iglesia. Pero no me quiero profundizar ahorita en eso. Y finalmente en esta profecía de Isaías, dice el versículo 8, no teman. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis, el mensaje a los cristianos es: no tengamos miedo de nada. No teman, ni de los temblores, ni de las inundaciones, ni de la Tercera Guerra Mundial, ni de explosiones volcánicas, ni del hombre, ni del diablo, ni de los demonios. Porque mayor es el que está entre nosotros que el que está en el mundo. Mi paz les dejo, mi paz les doy. Mantén esta paz dentro de ti. Mantén esa paz. Esa paz es el secreto de la salud. Acabo de declarar el Hospital Hopkins, de los más prestigiados de Estados Unidos, y la Clínica Mayo Rochester en Boston, que el factor común denominador
que está ocasionando las enfermedades más grandes en el mundo actualmente, y el origen de las enfermedades más grandes ahorita en el mundo es el estrés. ¿Qué es el estrés? Una condición donde no tienes paz, estás ansioso, estás temeroso, estás frustrado que no se vaya a cumplir, comienzas a tener miedos de algo que no va a suceder, te adelantas al futuro. ¿Y si mi hijo se va? ¿Y si pierde mi esposo? ¿Y me quedo sin seguro social? ¿Y cuando estoy viejita que me va? Y comenzamos en un mundo a construir que no existe más que nuestra propia mente por la falta de paz. Comienza a preocuparte por el dinero, preocuparte por la salud, preocuparte por tantas cosas, el tráfico, etcétera, etcétera. Y cuando te des cuenta, ese estado mental afecta tu sistema cardiovascular, tu corazón, tus pulmones, tu hígado, tu páncreas, tus intestinos. El estado mental se llaman enfermedades psicosomáticas. Afecta completamente todo tu ser. Y eso es lo que descompone tu vida, porque si no tienes paz, no puedes disfrutar nada, ni siquiera tus vacaciones. Y hace 2000 años, el autor de la Biblia, el Señor Jesucristo, hace 2000 años nos dio el secreto: no teman. Mi paz les dejo, mi paz les doy, por nada estén afanados. Por nada permitas que tu corazón sea perturbado. Voy a la casa de mi Padre, no me tardo a preparar lugar para ustedes y vengo pronto por ustedes. Mientras estés en el mundo, mantén la paz. Escucha esto: si tú no tienes paz y te dices cristiano, no puedes leer la Biblia. Tú no puedes venir a la Biblia como Pepita en comal. Ay, Señor, ay, mi hija, Señor, le voy a hablar al pastor, porque tú no puedes venir en un estado de estrés y de ansiedad a leer la Biblia, porque el Espíritu Santo es espíritu de paz. Y Él no puede comunicarse contigo y no vas a entender la Biblia, porque para venir a la Biblia tienes que venir descansado, orar antes, echar toda nuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Y cuando ya descansamos, Señor, yo no sé dónde está mi hija, yo no sé qué va a pasar, etcétera, pero yo sé que soy tu hija, soy tu hijo, tú eres mi papá, tú eres mi papi, tú cuidas de mí, no me vas a dejar, diste tu vida en una cruz por mí. ¿Cómo puedo llegar a esa incredulidad y falta de confianza en tus promesas estoy en este estado? Es pecado vivir en ese estado y llamarse cristiano al mismo tiempo. Es pecado, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y esta es la razón por la cual el mundo se encuentra como se encuentra. Y el mensaje desde hace 2000, 3000, 4000 años es: no tengan miedo, no temas nada. Acuéstate hoy en la mañana, hoy en la noche, y recuerda a un pollito que se mete bajo de las alas de la gallina, y el pollito llega y allá anda por ahí el lobo y todo, pero mientras está bajo de las alas de la gallina, pío, 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 ni preocupado está el pollito. Y así hoy en la noche dile: Señor, aquí está tu pollita, aquí está tu pollito, Señor. Me acuesto porque tú tienes cuidado de mí. Escúchame, cuando Dios ve esa actitud en tu vida, te protege y te bendice. No hay otra manera de agradar a Dios más que creyendo que realmente es nuestro Padre y nos cuida y nos protege, porque nos amó en una cruz. Y al que no escatimó a su Hijo, ¿cómo no nos dará todas las cosas si nosotros se las pedimos? Regresamos a segunda de Pedro, y Pedro entonces cita en primer lugar las profecías como lo más seguro que tenemos para que nuestra fe descanse en un libro que no solamente es especulativo. Yo recuerdo cuando leí El origen de las especies de Darwin, ¿saben qué dice? Chance y, puede que, no estoy seguro, a lo mejor. Eso no es un lenguaje científico, por el amor de Dios.
Un lenguaje especulativo. Vienes a la Biblia y escuchas, yo, el Señor, he dicho. Y todo lo que menciona la Biblia es afirmativo, porque no hay absolutamente ninguna contradicción en la palabra de Dios, porque fue inspirada por Dios. Entendiendo primero esto, que tenemos la palabra profética más segura, a la cual haréis bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra en el lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. En segundo lugar, vivimos en un mundo donde Ucrania acaba de ser invadida por Rusia. Ya actualmente Israel está enviando gas a través de Egipto a la Unión Europea. Cuando las naciones árabes, desde el 48 que se independizó Israel, odiaban y han perseguido a los judíos, ahora los árabes buscan la protección de Israel. Esto es inconcebible que esté pasando, pero la Biblia profetizó que así se iba a cumplir. Es un mundo de confusión completamente. Ahorita Putin va a estar enojadísimo, pero así no poder dormir de saber que Israel está sosteniendo y proveyendo el gas que Rusia le proveía antes a la Unión Europea, y esto lo va a encender más para cumplir la profecía de Ezequiel 38-39 de Gog y Magog, cuando la Biblia dice que vendrá Rusia con Irán, con Turquía, con el Líbano, con Marruecos, con Etiopía, para atacar e invadir Israel en la Tercera Guerra Mundial. Entonces es impresionante cómo todas las piezas se están formando cuando estudiamos y estamos atentos a la Biblia como la única luz que tenemos. Tú puedes ahorita oír a los politólogos, a los conferencistas en la televisión, en el radio, y están hablando una sarta de tonterías. ¿Qué piensas? No creo que Putin invadió Ucrania, ya lo invadió. ¿Ahora qué va a pasar? Pues las sanciones económicas van a hacer que Putin se arrepienta, y lo dijimos desde antes, y pueden oír las conferencias, lo citamos varias veces y no somos profetas, simplemente citamos la Biblia. De acuerdo a la Biblia, Ucrania no podía ser devuelta a la Unión Europea ni tampoco convertirse en la OTAN, porque Ucrania es de las naciones magogitas que forman parte de la invasión final de Rusia contra Israel. Y Ucrania viene bajo el nombre de Magog. Toda la región de Magog, que es el noreste, Lituania, Estonia, Latvia, Kirguistán, Kuzbekistán, Kazajistán, Pakistán, Afganistán y todas las que están al sur junto al mar Negro y al mar Caspio, son las naciones que la Biblia profetizó hace 2800 años que invadirían Israel. Así que bíblicamente Ucrania nunca va a dejar de estar bajo el poder de Putin. Y ahora Putin va a seguir con las demás. Por eso ya Finlandia y Suecia corrieron a la OTAN y están buscando el paraguas de la OTAN porque temen la invasión también de Putin. Todo está escrito exactamente como la Biblia lo profetizó. Y todas las demás opiniones son opiniones especulativas, hipótesis, teorías que la gente tiene. Y cuando nos entrevistan a los cristianos, les decimos, esto va a pasar, y esto va a pasar, y esto va a pasar. No lo digo yo, está escrito en este libro. Haríamos bien en estar atentos a la Biblia, hoy más que nunca. No hay, escucha esto, no hay otra luz en el mundo, no hay otra luz más que la Biblia. ¿Y sabes algo más? Tú eres la luz. Tú eres cristiano, tú eres la luz. Tú eres la única luz en tu casa. Tú eres la única luz en tu taller de carpintería. Tú eres la única luz en tu bufete de abogados. Tú eres la única luz en tu clínica de médicos. Tú eres la única luz en tu escuela, en tu universidad. Los cristianos somos la única luz y tenemos alrededor a gente muriéndose, lastimada, enferma, necesitada. ¿Y tú callado? ¿Por vergüenza, por pena de hablar de Jesucristo? Y de decirles que Jesús es la única respuesta y que los invitas a conferencias como estas para que puedan ellos abrir los ojos a la realidad espiritual del mundo. Si tú eres ese tipo de personas, vas a dar cuentas en el día del juicio a Dios.
porque el Espíritu Santo vendrá sobre nosotros, Hechos 1:8, y me serán testigos. ¿Eres testigo? Desde el tiempo que tú te convertiste, ¿hay alguna persona que tú le hayas hablado de Cristo y que lo hayas guiado a la cruz? Examina tu corazón llegando hoy en la noche, ponte de rodillas y ora a Dios y dile sinceramente: Señor, te pido perdón. Tengo 3 años en Cristo, tengo 5 años en Cristo, tengo 10 años en Cristo y a nadie le he hablado de ti, ni los he guiado a la cruz, ni he orado con nadie y me digo cristiana y me digo cristiano. Cuando nosotros examinamos nuestra vida, tengamos cuidado de pasar el tribunal de Cristo. Y en penúltimo lugar, dice el apóstol Pedro: pongamos atento a la Biblia que alumbra en lugar oscuro. Nunca las tinieblas habían sido tan grandes como ahorita. Políticamente, cuando el comunismo se demostró, 1991, Mikhail Gorbachev, con su perestroika, que fue un fracaso la ideología comunista, que no funcionó en todo el siglo XX, en ningún país, porque el ser humano regresa a desenterrar esa ideología. Cuando se demostró del 48, que ganó el 45 en la Segunda Guerra Mundial, hasta ahorita, que el mundo prosperó con el capitalismo, con las democracias, porque ahora son completamente desprestigiadas, barridas, echadas a la basura. Ya no hay democracia, ya no hay capitalismo, ahora hay socialismo y ahora hay comunismo. Cuando la historia nos muestra que son ideologías que fracasaron. No necesitamos discutir nada, la historia demuestra que el hombre no aprende de la historia. Políticamente, religiosamente, científicamente, filosóficamente, en cualquier área que tú me menciones, el mundo está de cabeza. Es un mundo de locos. Escucha las declaraciones de los gobernantes en el mundo, la mayor parte de ellos, lo que están hablando, hablan, de veras dices tú: Dios mío, ¿cómo puede este hombre dirigir un país con las cosas que él habla? Así está el mundo de loco. Y la mayor parte de la gente lo está aceptando. Y finalmente dice el apóstol Pedro, entendiendo primero que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. La Biblia, tú no puedes venir y decir: yo creo que esto dice, o voy a interpretar que esto es lo que significa. Cuando tú vienes a la Biblia y tratas de interpretar de acuerdo a tu percepción o a la forma como tú visualizas un versículo o un pasaje, sígueme con mucho cuidado, sin tener en cuenta los demás pasajes de la Biblia, te conviertes en un hereje, en una hereje. Porque no es de interpretación privada. La Biblia está compuesta por 66 libros. 66 libros escritos en más de 1500 años, por más de 40 autores diferentes. Pastores, profetas, Isaías trabajó en el gobierno, Daniel fue asesor de los emperadores, por diferentes personas de diferentes oficios, diferentes profesiones, pero los 66 libros de la Biblia fueron guiados y están articulados como una tela, como los hilos de una tela que forman una alfombra completamente integrada. Y cuando tú sacas un hilo, haces que otro hilo se desgaje y comienzas a romper el tejido. Entonces tú no puedes sacar un hilo sin tener en cuenta los demás hilos de la tela. Y así es la Biblia. Entonces las personas que han tratado de sacar versículos de la Biblia, como los mormones, que Jesucristo no es el Hijo de Dios y que todos tenemos 10 esposas. Los hombres, amén. ¿Verdad? Pues claro que todos simpatizan con eso. Por eso prospera el mormonismo. Es la religión más multimillonaria que existe ahorita en el planeta Tierra. Los testigos de Jehová, el infierno no existe. Jesús no puede ser Dios porque él dijo: es que yo soy menor que Dios, mi Padre es mayor que yo. Y no entiende que él bajó al mundo y se puso debajo del Padre temporalmente para someterse y regresó
al mismo nivel que el Padre y está sentado a la diestra del Padre en las alturas y toda potestad le ha dado en el cielo y en la tierra. Por no tomar en cuenta otros pasajes de la Biblia, por no estudiar diligentemente la palabra de Dios. Y por eso hay tantas versiones de la Biblia, que la de Reina Valera 1960, la Nueva Versión Internacional, la King James, etcétera, etcétera. ¿Por qué hay, para terminar, pregunta, diferentes versiones de la Biblia? Simplemente por el lenguaje. Ve a Costa Rica y a las niñas les dicen huilas. En México es una prostituta. Aquí le hicimos popote a lo que absorbemos en un líquido, allá le dicen pajilla. Ve a España y tienen otro tipo de palabras. Ve a Brasil, ve a Argentina y tienen otro tipo de palabras, etcétera, etcétera. Ahora que tenemos nuestro programa de televisión y que estamos en 59 naciones, ya casi 60, gracias a Dios, yo trato de buscar una palabra. Por ejemplo, aquí chango es un mono, ¿verdad? Pero una vez estaba yo en Guatemala y me dijeron, hermano, no diga chango porque aquí es grosería. Aquí dicen, le dicen mono o le dicen simio, pero chango es una grosería. Entonces vemos nosotros que la Biblia está escrito en hebreo y en griego. Entonces se tiene que traducir en otras cosas o versiones para poder entender en muchos lados, que a mucha gente le sirve, pero siempre recurrimos a los originales. Son los originales, hebreo y griego y parte de arameo en el libro de Daniel, que son los que nos dan la pauta para saber lo que tenemos. Yo tengo una Biblia en hebreo y en griego. Cualquier duda, consulto las palabras originales para saber exactamente lo que Dios quiere decirnos. Y cuando tú estudias la Biblia, no puedes estudiarla superficialmente. El petróleo no se encuentra a 1 metro de profundidad. El petróleo se encuentra a kilómetros de profundidad. Tú no puedes venir a la Biblia en la noche y decir, Jesucito mío, mire compañía, no me desampares ni de noche ni de día. Amén. Y ya. Y leo Juan 3:16, de tal manera amó Dios el mundo, y eso es tu devocional. Tú no puedes venir a la Biblia así. Tú tienes que ser un estudiante profundo de la Biblia. Tienes que discipularte. Tienes que tomar en serio a Dios. Y hasta que no tengamos esa actitud, no podemos conocer su poder. Porque ese contacto continuo, diario, perseverante en la comunión con la Biblia, tienes comunión con Jesucristo, es el poder que nos puede transformar en nuevas criaturas y que nos sostendrá hasta el final de nuestra vida. ¿No quisieras tú en esta tarde invitarle a Jesucristo a tu corazón? ¿No quisieras tú tomar ya en serio este maravilloso libro y dedicarle 15, 20 minutos, media hora antes de que te laves los dientes, antes de que vayas a la oficina, acostarte hoy en la noche, no con las noticias, sino abre los salmos, los proverbios, el evangelio de Juan? Vas a sentir algo que va a entrar como una planta. Una planta le echas agua y tú no ves, es invisible, pero por dentro de la tierra hay algo que está haciéndola crecer hasta que por fin sale el tallo de la planta. Y así es la vida espiritual. Tú lees la Biblia y estás alimentando el espíritu y no lo ves ahorita, pero en 6 meses, 1 año, vas a darte cuenta que vas a decir, yo no soy aquel que yo era. I whisper it in the dark, a sound that used to spark. Fingers trace the empty air, where your voice used to care. The letters hang like drifting snow, familiar yet I don't know. Every echo bends and folds, a story in the silence told. Time dissolves the way it used to
darkness, a quiet I cannot resist. Your name sounds different now, melody lost in the haze. Once it cut right through my heart, now it floats in softer ways. Shadows haunt where we used to be, a quiet room that still has me. Your name sounds different now, I'm learning how to let it go somehow. Rivers, river, guitars rise and fall, bass hums low, soft drums breathe, every note a memory faded, every echo a step toward leaving. Your name sounds different now, but it carries a ghost of light. I hold the space where we exist, and not the fire, just the quiet. Your name sounds different now, but in that distance I forgive somehow.